Bueno, muy buenas tardes nuevamente. Les damos la bienvenida en nombre de la Academia Nacional de Medicina a esta que es la tradicional ceremonia de cierre de año en la cual se entregan, entre otras cosas, los más importantes premios de la medicina del Uruguay. Este año corresponde entregar nada más y nada menos que el Gran Premio Nacional de Medicina y el Premio Ministerio de Salud Pública. Volveremos sobre eso un poquito más adelante. Queremos saludar la presencia de la ministra de Salud Pública, la doctora Cristina Lustenberg, también la presencia de otras autoridades del ámbito ministerial y académico de nuestro país. Gracias por acompañarnos una vez más. Para dar inicio formal a esta ceremonia, escucharemos unas palabras de la presidenta de la Academia Nacional de Medicina, doctora Sonia Boudrandi. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la ministra de Salud Pública, la doctora Cristina Lustenberg, por acompañarnos en esta ceremonia y agradecer a las demás autoridades que están presentes y al presidente del Colegio Médico, el doctor Álvaro Nijemeyer, a representantes de la FEMI, representantes de academias nacionales, de ingeniería, de ciencias, no sé si están de letras y veterinaria, señores académicos, colegas, amigos. Es un honor dirigirme a ustedes en nombre de la Academia Nacional de Medicina. Hoy es un día especial por varias razones. Finaliza un año más de actividades de esta institución. Es un grato momento de reencuentros con los colegas y, lo más importante, la entrega anual de los premios que se llaman periódicamente durante el periodo transcurrido. Nuestra academia, quizás esto sea redundante, pero puede que exista gente que no sabe un poco la historia de la academia, inició las actividades formalmente en 1976. Es una institución honoraria creada por ley, sin fines de lucro, que está integrada por médicos que atienden y entienden sobre el conocimiento médico. Actualmente está integrada por 38 miembros de número, por miembros eméritos y por miembros correspondientes nacionales y extranjeros. Lamentablemente, este año hemos tenido que despedir a dos queridos académicos eméritos, a la doctora Gloria Ruocco y al doctor Ricardo Bernardi, ambos con una riquísima historia de trabajo y aportes en lo institucional y en diferentes áreas de la educación y de la salud pública de nuestro país. Los objetivos de esta academia están claramente establecidos en sus estatutos. Lo primero es intensificar y fomentar el estudio y la investigación en las ciencias médicas. Objetivo que nos convoca especialmente en el día de hoy y sobre el cual volveremos a referirnos más adelante. Asesorar a instituciones públicas y o privadas en lo referente a la medicina, como sucedió años antes con la pandemia del COVID y con la crisis del agua, donde varios académicos participaron en grupos asesores honorarios, lo cual es un permanente orgullo para esta academia. Fomentar el culto a la dignidad y a la ética en lo profesional y en lo científico. Organizar y o participar en actividades de alto impacto social. Los integrantes de esta academia estamos organizados en 4
en las 4 secciones básicas de la medicina, en comisiones cuyo listado completo está en la página web. Nombraremos alguna de ellas: Comisión de Educación Médica, de Ética Médica, de Reglamentos, de Publicaciones, Historia de la Medicina y Comisión de la Salud de la Mujer. Y además en grupos de trabajos intra e interacadémicos. Se mantiene una fluida interacción con el Ministerio de Salud Pública, con el Ministerio de Educación y Cultura, con el Colegio Médico, con la Facultad de Medicina y con la sociedad. En especial a la sociedad me voy a referir ahora porque desde hace varios años la academia, a través de la Comisión de Salud de la Mujer, ha proyectado un acercamiento al interior del país mediante jornadas de divulgación y de actualización del conocimiento dirigidas al personal sanitario y a la población en general. En 2 enfermedades prevalentes, cáncer de mama y las enfermedades cardiovasculares, siendo estas las 2 primeras causas de muerte en las mujeres de nuestro país. Enfermedades que actualmente tienen prevención y donde el diagnóstico precoz y su prevención son fundamentales para descender la mortalidad y lograr mejorar la sobrevida y la calidad de vida de estas mujeres. Paysandú, Rocha, Durazno y Maldonado han sido los lugares a los cuales hemos concurrido y destacamos que en todos ellos hubo un apoyo muy importante de la sociedad, apoyo de los docentes locales, del personal de salud, de estudiantes y de la población. Estas actividades además contaron con la colaboración de la Comisión de Salud Cardiovascular de la Mujer de la Sociedad Uruguaya de Cardiología. La academia además tiene actividades con academias nacionales y extranjeras. Con las academias nacionales y argentinas de ingeniería, veterinaria y ciencias, este año se realizaron las 13ª jornadas integradas vinculadas al tema de una sola salud fundamentalmente, donde surgieron nuevas propuestas de tratamientos y el uso de la inteligencia artificial en la salud con sus beneficios y sus desafíos. La comisión STEM, que es también interacadémica con ingeniería, ciencias y medicina, continúa con su labor periódica, con reuniones y con extensión también a la comunidad, participando este año en las jornadas estudiantiles que se desarrollaron en Piriápolis. Se realizaron las primeras jornadas interacadémicas con la Academia Nacional de Letras, centrada en el tema de diccionarios, abarcando desde la historia de los diccionarios médicos hasta la generación y la divulgación del actual diccionario panhispánico de términos médicos, el que se encuentra disponible online para su consulta. Los vínculos con la Academia de Medicina de Buenos Aires y de Francia son permanentes a lo largo de estos últimos años a través de webinares que han sido una muy interesante herramienta para la educación médica continua, con la participación de oyentes de toda Latinoamérica y europeos.
Hace una semana se realizó el webinar número 12 con el tema de diabetes y nuevos avances en esta enfermedad. Este año se realizó el primer curso internacional de la Asociación de Cirujanos Académicos junto con la Sociedad de Cirugía del Uruguay y nuestra academia con el tema Liderazgo en la Medicina Académica. Junto con las academias de medicina de prácticamente todos los países latinoamericanos, España y Portugal, integramos la ALANAM. Este año participamos en representación de nuestra academia con el tema Humanismo y Tecnología. Esta actividad, entonces, se centró en el humanismo, profesionalismo y bioética médica, además de en la recertificación médica con las dificultades y las particularidades que cada país tiene. Se destacó la importancia de la comunicación en nuestra profesión, donde los avances tecnológicos deben de ser herramientas a disposición del médico para mejorar la calidad de asistencia. La próxima reunión se realizará en Costa Rica, donde el tema central va a ser el cambio climático. Por lo cual invitamos a unir esfuerzos para afrontar este tema de importancia global y que además está en consonancia con la reciente reunión de Belém sobre el cambio climático. Ahora volveremos sobre el objetivo número 1 de nuestra academia, que es intensificar, fomentar el estudio y la investigación en las ciencias médicas, así como colaborar con su difusión. Este año se realizó el llamado a aspirantes de premios del Gran Premio Nacional de Medicina, del Premio Salud Pública, Premio Internacional Fernando Gómez Meloaguerre y el Premio a la Mejor Publicación Médica realizada en el año 2024. Lamentablemente, los dos últimos premios fueron declarados desiertos, pero felicitamos a los ganadores de los dos primeros premios postulados y desde ya los invitamos a dictar una conferencia en la academia sobre los temas tratados. Además, con este mismo objetivo, mediante colaboración de instituciones nacionales y extranjeras, se financió una pasantía de un año para médicos jóvenes en formación en una universidad de Estados Unidos. Finalizada esta pasantía, la becaria ha regresado a nuestro país a difundir los conocimientos, la investigación clínica y aportar en una mejor asistencia de nuestros pacientes. Agradecemos a la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, ANI, por su apoyo a esta propuesta de becas de formación clínica mediante un convenio. Está en plena ejecución una maestría en educación médica en convenio con la ORT, que, dado la alta demanda y el nivel de los proyectos presentados, se accedió a una segunda beca parcial. Agradecer al académico doctor Arcos por su visión y su capacidad de lograr y de gestionar recursos, que ha sido un pilar fundamental del desarrollo de estas posibilidades de intercambio. Agradecer a los integrantes del Consejo Directivo por el equipo que logramos,
la colaboración permanente y el buen ámbito de trabajo. Agradecer a todos y a cada uno de los académicos por su apoyo permanente en las actividades formales de la Academia, a Secretaría, al equipo de publicidad, a laboratorios nacionales, a la Fundación de Apoyo a la Academia y a las autoridades que hacen posible que se cumplan los objetivos de esta institución. Para finalizar, los integrantes de esta academia estamos comprometidos a trabajar, mantener y cumplir los objetivos generales para los cuales fue creada, honrar a quienes nos precedieron y transmitir a las autoridades nuestro compromiso de colaborar con las necesidades del país, trabajar para mejorar la salud y la calidad de vida de nuestra población. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Boudrandi. Es el turno ahora de pedirle unas palabras a la ministra de Salud Pública, la doctora Cristina Lustenberg. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Y muchas gracias, presidenta de la Academia. Cuando yo revisaba las autoridades que hoy forman parte del Consejo Directivo de la Academia, de este Consejo Directivo, también de la Comisión Fiscal, pero cuando veo el auditorio de exdocentes, personas muy prestigiosas de nuestro ámbito académico, de la Facultad de Medicina y de otras disciplinas que hacen también, porque hay sociólogos en cada una de las conformaciones de los trabajos hoy a premiar. Es una conformación interdisciplinaria, así que destaco la presencia de muchas instituciones que tienen el objetivo de fortalecer la calidad de atención de los ciudadanos en nuestro país, y ahí el rol que ha tenido la Academia a lo largo de muchos años ha sido un pilar muy importante. Hoy me toca reconocer, si usted me permite, presidenta, creo que está en la conferencia del doctor Radio, yo vi mal, ¿sí? Bueno, ahí creo que está también la conferencia que vamos a tener la oportunidad de escuchar al doctor Rafael Radi, pero me voy a referir un poco a los dos premios que hoy hay gente cuando iba entrando que me reconforta mucho como ministra que ustedes hayan seleccionado estos dos premios, así que primero, felicitar, yo soy la presidenta del Fondo Nacional de Recursos, acá está la presidenta alterna, que es la doctora Alicia Ferreira, pero la directora técnica, la directora general hoy del Fondo presentes acompañando a este equipo, y felicitar a los funcionarios del Fondo Nacional de Recursos por el trabajo, evaluación del programa de prevención secundaria cardiovascular a 20 años del inicio de su implementación, ganador del Premio Nacional de Medicina. Autores: Andrea Arbelo, Gustavo Saona, Mariana Girado, Carolina Majó, Álvaro Niguemeyer, Marcela Valdizón, Isabel Gual, Abayubá Perna. Pero también colaboraron, y me da gusto ver a la doctora Rosana Gamboshi, quien fue directora técnica muchos años del Fondo Nacional de Recursos, Henry Albornoz, Soledad Calvo Pese, Ana Cenández, Elba Esteves, Marcelo Morales y Tania Palacio. Felicitarlos no solo por el premio logrado, sino principalmente por el trabajo ejemplar que han llevado a cabo por 20 años en el Fondo Nacional de Recursos. El programa de prevención secundaria cardiovascular es un orgullo para el país, no solamente por la sistematización, constancia y seriedad con que se ha realizado siempre, sino porque es ejemplo de trabajo interdisciplinario en la atención a la salud desde sus diferentes niveles: promoción, prevención, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y rehabilitación. El equipo de trabajo, y por eso lo destaco, está constituido por médicos, por especialistas en estadística, licenciadas en enfermería, licenciadas en psicología, licenciadas en nutrición y servicio social. Es un ejemplo de la importancia del trabajo en equipo y de la continuidad en la atención, de la necesidad de coordinar con los prestadores de salud de todo el sistema, pero sobre todo también de cuidar a las personas, de cuidar a los pacientes.
Este trabajo nos muestra la importancia de la prevención secundaria cardiovascular, el impacto enorme que tiene en la prevención de segundos eventos que no solamente cuidan a las personas, sino que significan un uso muy responsable de los recursos públicos. Con muy poco presupuesto, el Fondo Nacional de Recursos se ha llevado adelante un trabajo sistemático de coordinación con los prestadores de salud para el tratamiento y control de los pacientes que tuvieron un evento cardiovascular que requirió la cobertura financiera del fondo. Hoy estuve revisando en profundidad toda la evaluación que me acercó el equipo del Fondo Nacional de Recursos de evaluación del programa a lo largo de 20 años que dio lugar a este premio. Entonces, felicitarlos por el premio, por la difusión del conocimiento que se realiza, por la publicación de una investigación prospectiva a 20 años, inédita en nuestro país, pero sobre todo por cuidar a las personas, por mostrar y comprobar que se puede trabajar en la continuidad de la atención y en la prevención, y en este caso, en uno de los problemas de salud más prevalentes en nuestro país, como decía usted, con mayor morbimortalidad como son las enfermedades cardiovasculares. En el Uruguay, las enfermedades cardiovasculares representan el 23,1% total de todas las defunciones en el año 2023, y ahora después tenemos el segundo trabajo que también nos da datos que nos deben hacer reprofundizar las políticas públicas. Quiero recordar en esta instancia al doctor Álvaro Arreche, exdirector técnico del Fondo Nacional de Recursos, que supo ver en el Fondo Nacional de Recursos y en la implementación de los programas de salud la importancia de promover estas acciones desde el fondo. Así que siempre yo tuve una relación personal con él en los últimos años antes de su fallecimiento, y en nombre de todo el equipo técnico que trabajó en el fondo me hace recordarlo, y no olvidemos que el Fondo Nacional de Recursos es un organismo público no estatal, creado en 1980, pero en el año 99 pasó por una gran crisis financiera en el gobierno del expresidente Jorge Valle, y ahí asumió un rol muy importante el doctor Bañulo y el doctor Álvaro Arreche en esa reconstrucción del fondo, y en el 2005 comenzó también un proceso de fortalecimiento del Fondo Nacional de Recursos hasta el día de hoy. También quiero felicitar al equipo liderado por el doctor Alejandro Cuesta. La verdad que acá me acompaña también la doctora Fernanda Nosar, que es la directora general de la salud de nuestro ministerio, y estar hoy acompañando a Alejandro y este premio integrado por Laura Garré, Franco González, Víctor Dayán, Gabriela Fajardo, Matías Muñoz, en este otro premio que se llama Gradiente Social de la Mortalidad en Montevideo en el año 2015-2022, un análisis sociotemporal con énfasis en la salud cardiovascular por el Premio Ministerio de Salud Pública. En este caso el enfoque es diferente, pero también aporta mucha información muy valiosa para la toma de decisiones en salud pública, porque nos muestra las diferencias en la mortalidad de causa cardiovascular según diferentes colectivos de estados de vulnerabilidad social. Es muy importante que las hipótesis que tenemos sobre estas diferencias puedan visualizarse y comprobarse con datos, con información sobre los determinantes sociales. Ustedes saben que de los problemas más importantes que tenemos en nuestro país a abordar, nuestro Sistema Nacional Integrado de Salud va a entrar 20 años desde que se creó. Tenemos desafíos por delante de darle continuidad a muchas políticas, pero a su vez avanzar hacia los desafíos más importantes. Tenemos indicadores que nos preocupan en el área oncológica, en la salud cardiovascular, en la siniestralidad, en indicadores que muchos de ustedes conocen de salud, que a veces cuando los promedios nos hacen evaluarlos, no tenemos grandes dificultades, y cuando los vamos desagregando, ahí nos desafían a ver las desigualdades que tenemos. Cuando uno analiza mucha documentación, mucha información que tenemos para el diseño de la política pública, vemos las desigualdades que tenemos entre Montevideo y el resto del país. Cuando vemos el acceso a los prestadores públicos y privados, también vemos grandes desigualdades. Así que tenemos mucho por hacer, por no conformarnos. El Sistema Nacional Integrado de Salud
precisa ver sus fortalezas, pero ver dónde tenemos las debilidades. Nosotros estamos ahora haciendo una consultoría liderada por el economista Fernando Lorenzo, donde estamos identificando debilidades que tenemos a fortalecer con la anuencia del presidente de la República y el ministro de Economía, entendiendo de que el Sistema Nacional Integrado de Salud tiene que tener un shock importante de inversión en infraestructura, tanto en las instituciones de asistencia médica colectiva como en el eje de la red de efectores públicos, sobre todo en la Administración de Servicios de Salud del Estado y del Hospital de Clínicas, inversión que tenemos que hacer en tecnología, inversión que tenemos que hacer en sistemas de información, incluyendo la inteligencia artificial. De esa consultoría va a salir qué modo de financiamiento podemos encontrar. Ayer se votó el presupuesto nacional, donde en salud pública hay un incremento del 11% destinado a lo que hemos solicitado del sector salud, pero sabemos que tenemos que encontrar un modo de financiamiento que no afecte hoy el déficit fiscal que tenemos como país, pero sí el país está comprometido a que la salud es un derecho garantizado desde la Constitución de la República para acá y tenemos que dar un salto cualitativo, así que estamos buscando formas que nos permitan dar este salto incremental y para eso todos estos trabajos científicos que aportan al diseño de la política pública nos ayudan mucho a tomar decisiones. Así que felicitar a los equipos de investigadores, a la Academia Nacional de Medicina, que trabajan siempre para generar mayor información, para que los colegas se formen, para que podamos tener nada más y nada menos un país con mejor acceso a la salud y con mejores indicadores de salud pública. Muchas gracias. Muchas gracias, doctoras Lustenberg y Baudrandi, y las vamos a invitar a que ocupen lugar en la primera fila porque seguidamente tengo el enorme gusto de introducir lo que es la conferencia, otra de las tradiciones de este tipo de eventos de la Academia de Medicina, que es la posibilidad de compartir una exposición de temas vinculados a la salud, pero que exceden largamente el interés solamente de quienes están vinculados. Hoy el conferencista invitado es el académico Rafael Radi. El título de su presentación es Ciencia y Medicina, construyendo confianza en tiempos de incertidumbre. Así que vaya si será tema vigente. Doctor Radi. Bueno, buenas tardes. Bueno, es un gusto poder compartir la conferencia de cierre para la Academia Nacional de Medicina. Saludo a la ministra de Salud Pública, doctora Lustenberg, a la presidenta de la Academia, doctora Baudrandi, y a todos los colegas de esta academia, de otras academias, colegas médicos, colegas de otras disciplinas, familias que vinieron a acompañar a los premiados. Felicitaciones. Y hace unos meses la presidenta y también el doctor Arcos me convocaron sobre un tema que es muy relevante para los tiempos que corren y tiene que ver cómo la construcción de confianza en el sistema científico y en el sistema médico es decisiva para lograr mejores trayectorias de un sistema de salud. Es verdad que el título puede parecer quizás un poco teórico de más, y por eso en el avance de la conferencia quiero dar algunos ejemplos claros que marcan asuntos que tienen que ver con la construcción de la confianza. La confianza es un valor en un sistema de salud, pero también cómo se puede destruir la confianza en el sistema de salud y en el sistema científico. Entonces vamos a ver ejemplos de los dos asuntos, y este ámbito y este recinto que convoca académicos de la Academia Nacional de Medicina, del Ministerio de Salud Pública, colegas que trabajamos en el sistema de salud o en el sistema académico, cómo tenemos que reflexionar y redoblar la apuesta para construir confianza en el camino que tiene la ciencia como base del desarrollo del sistema de salud y del desarrollo de un país en general. También no es menor saber que esta conferencia para la Academia Nacional de Medicina transcurre
unos días antes de la celebración que tendremos el día lunes en la Facultad de Medicina, donde cumplimos 150 años. El 15 de diciembre, el lunes 15 de diciembre, conmemoraremos oficialmente nuestros 150 años de una Facultad de Medicina de la Universidad de la República que fue fundada en 1875, y este año tuvimos un año de celebraciones que continuarán al año que viene también. Entonces me parece que es un momento particular y especial. Ahí está. Entonces, le pedí unos minutos más a la presidenta para dar esta conferencia. No se va a ir demasiado largo y espero no aburrirlos, pero realmente considero que es un tema de la primera relevancia y por lo tanto traté de prepararla para que nos vayamos pensando sobre algunos de estos asuntos. Y un elemento fundamental es el elemento de confianza. Es un elemento que está presente hoy en la literatura científica universal. Cómo construir confianza en los sistemas de ciencia, cómo construir confianza en los sistemas de salud, en una época donde la creación de desconfianza, los movimientos anticientíficos, que no solamente vienen de movimientos de la sociedad, sino también muchas veces de los propios liderazgos, pueden mellar en las trayectorias de salud de los países. Y la construcción de confianza desde la academia, que es lo que nos corresponde a nosotros, tiene por lo menos 3 ejes. Competencia, definitivamente hay que ser competente. Hay que tener integridad científica, y sobre el final vamos a hablar de ejemplos donde la integridad científica fue violentada y donde la información falsa puede generar enormes perjuicios para un sistema de salud y las trayectorias de nuestros conciudadanos y nosotros mismos. Y por otro lado, el concepto de benevolencia, que es una palabra que se usa poco, pero la benevolencia tiene que estar en el accionar del sistema científico y médico porque la sociedad y los pacientes lo perciben y la benevolencia es un valor en la construcción de esa confianza. Así que competencia sí, integridad científica sí y benevolencia. Voy a dar algunos ejemplos en relación a algunos asuntos que tuvieron que ver en el asesoramiento científico en pandemia, donde esta academia contribuyó tanto a la generación del asesoramiento científico en tiempo real, y debo hacer una particular mención al actual ministra de Salud Pública, que en estos momentos cumplía funciones de otra naturaleza como parlamentaria, de la oposición. Y nosotros trabajando desde la ciencia, sentimos todo el tiempo, y gracias Cristina, porque es el momento de reconocerlo públicamente, que desde un lugar que no era el lugar del Poder Ejecutivo, sino del otro lado de la oposición, para nosotros, para la academia, para el GACH, fue una de las personas fundamentales que apoyó y sostuvo el trabajo del equipo en un ámbito donde obviamente nunca están exentas las tensiones político-partidarias. Entonces, gracias por ese trabajo que fue en pos de poder asesorar de la mejor forma al país. Alguna vez me dijeron, el GACH trabaja para el gobierno en una entrevista de prensa. Yo le dije, error. El GACH trabaja con el gobierno, trabaja para la sociedad. Entonces no hay que confundir los términos. Y creo que esa fue la clave a través de la cual la doctora Lustenberg dio el apoyo explícito a nuestra tarea. Este virus codifica solo para 29 proteínas. Esas 29 proteínas subvirtieron 20.000 proteínas que son las células de mamíferos, las que funcionan en nuestras células. Y una de ellas en particular, sobre la que voy a hablar brevemente, es la proteína Spike, de la que todos nosotros hemos escuchado y era además la base del diagnóstico de biología molecular detectable en nuestros pacientes. Esas son estructuras cristalográficas de la proteína Spike que se fueron resolviendo en los años anteriores y en estos años. Voy a volver sobre la proteína Spike en unos minutos porque tiene que ver con algunas decisiones de política pública que se tomaron. Esta es una serie de asuntos que ocurrieron en los primeros meses de la pandemia. Este es un trabajo colectivo donde hay un montón de nosotros, somos coautores, se incluyen al ex rector de la Universidad de la República, que liderados por, en este caso, Pilar Moreno, Gonzalo Moratoria, y Goyo Iraola y muchos otros, se construyó esta idea de la aproximación uruguaya
a la gestión de la pandemia, donde vinculó el sistema sanitario, el Sistema Nacional Integrado de Salud y todas sus fortalezas con el sistema científico. Y el 17, en realidad el 16 de abril, el 17 se dio la conferencia de prensa, se crea este grupo, que es el Grupo Asesor Científico Honorario, donde participamos 60 científicos y profesionales, y lo primero importante fue el enfoque interdisciplinario. Esto no era un asunto solo de infectólogos, no era un asunto solo de microbiólogos, no era un asunto solo de salubristas, sino que ahí fue desde la matemática hasta la medicina intensiva, desde la virología hasta los derechos humanos. Todos estaban contenidos en estos equipos que involucraron universidades, notoriamente la Universidad de la República, pero no únicamente, institutos de investigación como Pasteur, IPSE, entre otros, las academias de medicina y de ciencias, notoriamente, y el propio Ministerio de Salud Pública, que aportó cuadros y aportó datos, que son esenciales. Y la calidad de los datos es fundamental, y sobre eso vamos a hablar sobre el final. Ahora bien, este grupo hizo 90 informes públicos que permitieron construir confianza. Se les daba esto al Poder Ejecutivo los días miércoles, los días viernes, se volvían públicos y colgaban en la hoja de presidencia, en la página web de la presidencia. Esto va a persistir en el tiempo, hemos hablado con las nuevas autoridades y los 90 informes y todo el material que está ahí del GACH va a persistir en la página de presidencia. Y sobre dos informes que me importa particularmente hablar y de lo cual tenemos que ser orgullosos como comunidad médica fueron la reapertura de las escuelas y la utilización segura y responsable de los espacios públicos. Sobre esto quiero hablar porque esto tiene que ver con la construcción de confianza, porque en definitiva era la gente que mandaba a los niños a las escuelas o la gente, todos nosotros los que podíamos salir a caminar sin tener que estar en un lockdown como pasó en muchos países. Ahora bien, la decisión de reabrir escuelas temprano, primer país de las Américas que lo logró, lo logramos. Esto no empezó por la epidemiología, no empezó por la infectología, no empezó por la microbiología. Empezó por una observación de biología molecular, porque reflexionando sobre este problema, y Henry Cohen, coordinador de salud, lo recuerda perfectamente en nuestros primeros intercambios, fue que la proteína Spike se une al receptor de las células de mamífero. ¿Es que los niños tienen la misma cantidad de receptores que los adultos? Y teníamos algunos datos de las redes internacionales de colaboración que marcaban que los niños tienen menos receptores en sus epitelios que los adultos. Entonces, si esto era así, probablemente los niños no fueran un problema. Y muy temprano, pero nos adelantamos a esto, porque los datos que manejábamos ya los teníamos desde las redes internacionales de colaboración, se publica este trabajo muy importante en JAMA, Journal of the American Medical Association, donde plantean que la expresión génica de los receptores AC2 es mucho menor en niños y que crece a medida que aumenta la edad. Para nosotros este fue un elemento absolutamente decisivo, porque entonces el sitio de aterrizaje del virus no encontraba dónde aterrizar en los epitelios olfatorios en particular de los niños, y esta curva es una curva muy interesante, donde muestra la escala en el eje de las Y es logarítmica, donde muestra el rango de edad en el eje de las X y en el eje de las Y la carga de receptores, la expresión génica en el epitelio nasal de niños, jóvenes y adultos más grandes, y se ve notoriamente que a medida que aumentamos en la edad, el número de receptores aumenta. No es la única causa por la cual el virus tiene mayor tropismo por los epitelios respiratorios de los niños, pero sí es una causa fundamental. Entonces, la biología molecular y la bioquímica se anticiparon a los datos de salud pública y tímidamente empezamos a trabajar con los pediatras, infectólogos y, Arcos como neumólogo del GACH para proponer una estrategia de reapertura progresiva, conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública y la ANEP, de forma de minimizar los efectos dañinos de la no asistencia a las escuelas y maximizar la mitigación y los efectos eventualmente negativos de una posible infección. Entonces, algunos asuntos que como país nos tienen que llenar de orgullo. La BBC saca un reporte en abril de 2020, cuando todas las escuelas de las Américas estaban cerradas. Uruguay reabre las escuelas rurales primero. Luego el Banco Interamericano de Desarrollo. Uruguay, primer país de Latinoamérica, pero también fue de Norteamérica para reabrir su sistema educacional,
y muy importante la apertura temprana de las escuelas en un documento que saca UNICEF como aprendizaje de lo que fue ese asesoramiento científico en tiempo real. Entonces esto creo que es algo importante para resaltar en esa construcción de confianza, porque las familias y el sistema educativo, las maestras, los maestros, los profesores fueron dando esos pasos de reapertura, no exentos de dudas que teníamos todos, pero tratando que la evidencia permitiera ir haciendo esas reaperturas. El otro asunto tenía que ver con la apertura de los espacios públicos. En Uruguay no hubo un cierre en particular, pero había como una autoinhibición de utilización de los espacios públicos, como está medio ahí. Empezamos a trabajar con los modelos que tenían que ver con las distancias de los aerosoles en los espacios públicos y trabajando en conjunto con la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, empezamos a generar el concepto de los espacios urbanos para la nueva normalidad. Propusimos y intensificamos la idea de la utilización responsable de los espacios públicos. Drones iban midiendo la distancia de las personas que pudieran ser seguros. La Comuna de Montevideo tomó eso para sí, empezó a peatonalizar la Rambla, 18 de julio. Obviamente siempre hubo tensiones, hubo dificultades, pero creo que fue una experiencia muy interesante y se permitió trabajar sobre los espacios públicos en forma responsable. Y creo que hubo un gran aprendizaje de todo eso. Y finalmente, el último dato que voy a presentar del grupo, algo que le habíamos anticipado al Gobierno Nacional en su momento, desde el grupo y trabajando en conjunto con la Comisión Nacional de Vacunas, el momento que se va a producir el desacople entre movilidad e inmunidad colectiva va a ser a finales de mayo, principios de junio. Antes de eso no va a ocurrir porque la velocidad, la progresión de la vacunación era un 1% por día, son 2 dosis y después 15 días. Por lo tanto, hay un delay entre el comienzo de la campaña de vacunación y el comienzo del desacople. Y este es un trabajo publicado por todos los integrantes del GACH, de datos que fueron generados internamente. Estas curvas deberían estar disociadas 15 días, no hubo forma de convencer a los matemáticos de ponerlas juntas, porque el fenómeno biológico y la movilidad está en azul, el R, la tasa de replicación está en azul y la movilidad está en marrón. Primero la gente nos movíamos y la infección a los 15 días aparecía. Lo que se ve es que están absolutamente acopladas, con un delay de 15 días, hasta que en un momento se produce un desacople perfecto y ese desacople es la inmunidad acumulada. O sea que la gente se movía cada vez más, que es la línea marrón que sube, y las infecciones bajaron y eso evitó que la cepa delta afectara al Uruguay, luego en sí entró Omicron, pero ya la mortalidad fue muy bajo. Esto fue feature de Nature Medicine. Creo que es de las pocas veces que Uruguay aparece en Nature Medicine como una decisión de salud pública que merece este grado de atención, donde se comparan 28 países y Uruguay aparece como uno de los 28 países en la tabla 1, donde el asesoramiento científico en tiempo real a las autoridades de salud y de gobierno permitió una salida con una mayor mitigación del daño producido por la pandemia, y esto se puede ver en la tabla 1 de ese trabajo. Ahí lo ven. Ahora bien, ¿estuvimos exentos de problemas? No, yo no voy a entrar a fondo, pero pese a los problemas, Uruguay está en la curva de abajo, que emergieron con la entrada de Gama entre febrero y mayo de 2021, ahí es donde se ve el aumento de la mortalidad. Al final, pese a esta etapa tan dura que fue febrero, marzo, abril y mayo de 2021, Uruguay y Canadá quedan dentro de las Américas como los dos países con el menor exceso de mortalidad, lo cual además está reconocido por este trabajo de Nature publicado en 2023, con datos de la WHO, solamente superado por islas como Australia, Nueva Zelanda e Islandia. Ahora bien, en el medio de todo esto, ¿cómo construir confianza cuando hay sistemas políticos en tensión, que son en definitiva quienes son las personas democráticamente elegidas por la población? Y donde muchas veces los diálogos, más que diálogos, son peleas, y donde la gente está mirando, y notoriamente pasó en Brasil y en Estados Unidos, donde la gente tomaba parte por un partido político, por el otro, y el fenómeno final en salud fue negativo. Claramente la literatura indica que las diferencias político-partidarias exageradas
en épocas de crisis como una pandemia, lo único que hacen es agregar un factor de riesgo adicional. Esto lo hablamos específicamente en una audiencia en el Parlamento Nacional. Estuvo Henry, estuvo Fernando, Cristina era parte del equipo de senadores parlamentarios que participaban de esa conversación. Entonces me parece que es algo a tomar atención. Si hay una crisis, llámese crisis sanitaria, crisis hídrica, crisis del picudo rojo o la crisis que sea, hay que tratar de aunar fuerzas con la evidencia y ir por el camino más racional y minimizar todo el ruido de fondo que lo único que hace es agravar la situación. Yo creo que eso es algo que como academia tenemos que reivindicar y vamos siempre a reivindicar, porque nuestro primer compromiso es con la ciencia y con la salud de la población. Ahora bien, una cosa linda fue una encuesta que apareció cuando se retiró el grupo, donde un porcentaje elevado de la población pensaba que el asesoramiento científico había sido útil. Esto es una encuesta que hizo Cifra, que se la pidió Canal 12, nosotros no tenemos nada que ver con eso, pero yo a quien no conocía, Mariana Pomies, le pedí y amablemente me mandó los datos. Pero esto que es muy interesante, que cerca del 90% de los respondentes, porque hay 10% que no opina, decían, estuvo bueno esto del asesoramiento científico, un gobierno en pandemia, la opinión fue independientemente del partido político a quienes las personas encuestadas habían votado, lo cual para nosotros fue de una gran alegría en cuanto es que había cruzado transversalmente todos los estratos políticos partidarios de la población. Volviendo a la confianza en la ciencia. En líneas generales, las sociedades tienen confianza en la ciencia. Cuando uno va a buscar los datos, primero esta encuesta en 12 países, ahora voy a mostrar una encuesta más reciente en 68 países. La mayor parte de la ciencia, la mayor parte de la sociedad, ¿confía en la ciencia? La mayor parte de los políticos, ¿confía en la ciencia? Y la gente piensa que está bueno que la ciencia asesore la política. Más allá de que los movimientos anticiencia pueden hacer mucho ruido, y más allá que algunos jerarcas anticiencia pueden hacer mucho ruido, pero esa sensación de que el sistema científico se está erosionando y que la confianza en la ciencia se está erosionando, cuando uno va a buscar el raw data, no es así. Es la sensación. Este es un comentario de Nature del año pasado, es la encuesta más grande que se ha hecho sobre la confianza de las poblaciones que tienen sobre la ciencia, que cubrieron 68 países y 70.000 personas. En esta primera aproximación se ve que más de la mitad piensa que los investigadores deberían trabajar más cerca de los políticos para ayudar a hacer políticas públicas. Más de la mitad de los encuestados piensan que los investigadores tendrían que estar involucrados. Y más de la mitad piensa que los investigadores deberían comunicar más a la sociedad. Eso estaba en el repositorio, ahora se publicó en esta revista de la saga de Nature, que se llama Nature Human Behavior. Este trabajo fue publicado el 20 de enero de este año y muestra exactamente cómo es el perfil de la confianza en la ciencia y en las ciencias médicas en 68 países y que incluyen Uruguay. Uruguay es parte de esos 68 países, pueden ir a buscar la data adentro del paper. Pero solamente quiero mostrarles una gráfica parecida a la que vieron recién, más elaborada, y es que básicamente la mayoría de la gente piensa que está bueno que haya un sistema científico, que está bueno que la ciencia asesore, que creen en los científicos. Esa es la percepción de la población en los 68 países. Y fíjense qué pasa en salud pública. Dice, bueno, 4 áreas donde la ciencia debería participar. Para mejorar la salud pública, es lo que la población opina con más intensidad. Por eso la gráfica da más hacia la derecha. Le sigue resolver temas energéticos, le sigue reducir la pobreza y le sigue participar en asuntos que tienen que ver con la defensa. Pero si uno ve qué diferencia hay entre el punto azul y el punto rojo, y uno ve, por ejemplo, salud pública, el rojo es la percepción que tiene la gente, que perciben que los científicos deberían priorizar este objetivo, es decir, mejorar la salud pública. Y lo que está en azul es lo que la población piensa que los científicos están haciendo realmente, o sea que ese gap es demanda. Eso se invierte únicamente abajo.
en los asuntos de defensa militar, donde la gente opina en rojo. Sí, los científicos se dedican a eso, pero en azul dice, bueno, quizás no se deberían dedicar tanto. Pero en salud, en energía y en pobreza, la gente demanda más de lo que la percepción les dice que están participando, pero igual los números son todos positivos. Y marco lo de salud pública exactamente por este ámbito en el que estamos pasando. El tema de la comunicación para crear confianza es fundamental. Es muy importante que la comunicación sea importante y clara y transparente desde el sistema académico, desde el sistema público y, por supuesto, desde los ministerios. No es algo menor, es algo que fuimos aprendiendo en el camino y realmente le hemos dado ese valor, y también acá hay trabajos científicos que empiezan a marcar que la comunicación y la transparencia en esa comunicación y la credibilidad en los voceros es absolutamente indispensable, sobre todo cuando uno habla de salud pública y adhesión a medidas de salud pública y a campañas de salud pública, vacunación incluida, ¿no es verdad? Por eso cuando se dio la discusión, por lo menos en la interna del grupo, si había que hacerlo obligatoria o no obligatoria la vacunación, y estamos hablando de la interna del GACH, dijimos, hacerla obligatoria nos va a generar un montón de problemas en una vacuna que tiene en aquel momento aprobación de emergencia, luego fue aprobación definitiva, donde hay una tradición de adhesión y donde hay credibilidad y transparencia en lo que la ciencia está haciendo. Y afortunadamente la adhesión fue alta. Por supuesto que esto no está exento de las agresiones, de las amenazas de muerte. Esto ha ocurrido y esto está instalado en Uruguay a un cierto nivel. Entonces, las instituciones, las academias, los poderes del Estado, las universidades tienen que tener esto en consideración, porque son eventos que, si bien son incipientes en el Uruguay, han golpeado y van a seguir golpeando, aunque son minoritarios. En Uruguay todavía son minoritarios. Yo voy a entrar sobre esto sobre el final, cómo lograr que eso siga siendo minoritario. Porque la verdad que si uno estudia los efectos psicosociales en pandemia, y hay, entre otros, un libro muy importante que se llama The Psychology of Pandemics, la deriva de la cabeza de las sociedades en pandemia, cuando un subconjunto de la población entra en un canal anticiencia, sacarla de ese canal es casi imposible. Por lo tanto, lo que hay que hacer es prevenir que entre ese canal. Ahora bien, hay cosas que hacen mucho daño. La confianza se construye o se destruye. Este trabajo es una catástrofe. Este trabajo es el que vincula en el año 2000, en el año 98, en Lancet. La revista Lancet fue fundada en 1823, 2 años antes que la declaratoria de la independencia de Uruguay. Había sido fundado Lancet. Este es el trabajo de Wakefield, donde dice que el autismo se asocia a la vacunación con la triple viral. Esto es una catástrofe, pero esto se sigue repitiendo hasta el día de hoy. Inclusive sendos profesionales de la salud, no profesionales de la salud, sendas personas que dirigen sistemas de salud y presidentes a nivel internacional. Esto no es gratis para el que lo hizo, porque por suerte el sistema científico permite la autocorrección, esa es una de las cosas lindas de hacer ciencia. El peer review al final del camino gana, pero el daño que se puede hacer a la población es muy grande. Este trabajo de Wakefield asocia en forma falsa que las vacunas, la triple viral está asociada al autismo. Pero claro, fue publicado en el Lancet. Entonces llegó mucho tiempo revertir esto. Así aparece ahora. No está bueno para la carrera de un científico esto, ¿no? Que esté tu nombre ahí y que te aparezca el retracted. Esto es una catástrofe. Este es el fin de la carrera de un científico. Es el fin. No hay punto de retorno con esto. Wakefield no tiene punto de retorno, pero Wakefield lo hizo en forma deliberada y falsa y genera una gran confusión que hasta el día de hoy arrastramos. Y simplemente les quiero decir que la retraction, Lancet, la prestigiosa revista Lancet, con un impacto de 100, inglesa, fundada en 1823, tuvo que salir a decir, nos equivocamos, porque estas aseveraciones, lo que están allá arriba, have been proven to be false. Therefore, we fully retract this paper. Pero hay más novedades y más cosas que nos van a sorprender. Este es el timeline de la retraction de Wakefield. En el 98 lo publica, en el 2000 empiezan a aparecer problemas, en el 2004 hay 10 de los autores que se bajan, dicen nosotros no queremos saber nada con esto.
pero el trabajo, esa es la partial retraction, hasta que finalmente en el año 2010 Lancet le da de baja y hace ese editorial. Fíjense que el UK General Medical Council dice, allá arriba, Wakefield actuó en forma deshonesta e irresponsable. Y finalmente, The Lancet retracts. Y aparecen en todas las revistas internacionales, la cara de Wakefield. Ahora, eso para nosotros, el long-lasting effect de Wakefield lo tenemos hoy. Las vacunas generan autismo. Pero no solo eso, miren esto. El trabajo se retira en 2010, pero se sigue, este es su trabajo de 2019, de JAMA Network Open, se sigue citando. El trabajo se sigue citando. Y todavía no hay un control de calidad suficiente, aparentemente, en las revistas donde se cita para decir, no, no puedes citar esto porque ya se retiró. O sea que esa bola de nieve continúa, y esto para en 2019 porque este trabajo de JAMA es del 2019. Podría continuar esto. Entonces no es tan fácil inhibir o neutralizar una noticia falsa de este tenor cuando se publica en JAMA, en Lancet, en Nature, en Science. Entonces la confianza se construye o la confianza se destruye y después es muy difícil revertirlo. El CDC, que está desafiado, esto es del New Yorker, 2025, retoma la idea, hace unas pocas semanas, de que esto podría llegar a ser así, y la Fundación para la Ciencia contra el Autismo y la American Medical Association están planteando que ese revival que se pretende hacer desde algunos sectores de las autoridades de Estados Unidos puede traer consecuencias desastrosas. ¿Quién es este señor? Otra catástrofe, pero ahora ya más cerca. Es la catástrofe de la hidroxicloroquina, que mató gente por cardiotoxicidad al punto que Brasil tuvo que retirar el clinical trial. Esta es una aseveración falsa. El paper infame que popularizó el uso de hidroxicloroquina para el COVID-19 finalmente se retiró. Este es el científico, esto es Science, no es que yo fui a buscar una foto de Reault, esto es así como está publicado en Science, y así aparece el paper. Este trabajo es el segundo trabajo retirado con más citas de la historia de todos los trabajos retirados. El octavo es el de Wakefield, este es el segundo. Fue tremendamente citado en ese primer año de la pandemia, porque habían inclusive líderes políticos y presidentes que estimulaban el uso de hidroxicloroquina y de ivermectina a megadosis que no tenían acción antiviral, con datos que eran falsos. Y así aparece hoy el paper de Reault. Ahí está dando una conferencia de prensa cuando había hecho el gran descubrimiento, ¿no es verdad? Por eso digo que la confianza se construye o se destruye y los sistemas científicos y de salud también tenemos una gran responsabilidad. Esto fue publicado por Nature. Ahora bien, esta es una declaración de la Academia Pontificia del Vaticano, donde participo. Es un documento muy largo, pero simplemente que este es un problema, la distorsión de la verdad científica, pueden leerlo, está en la página, y habla de tres asuntos: la erosión de la libertad y de la verdad científica se erosiona, las causas, qué se puede hacer, y ahí tenemos un rol muy importante, las universidades, los institutos de investigación y las academias, y por supuesto los ministerios, y finalmente, para cerrar, ¿qué estamos haciendo desde la academia? ¿Qué estamos haciendo de la Facultad de Medicina? Bueno, entrenar a los estudiantes de medicina en el método científico. Este es simplemente, acá hay un equipo enorme de gente que ha trabajado en esto, esto es simplemente una documentación que hicimos de la experiencia en la Revista Europea de Educación Médica, donde se plantea, ahí trabajó mucho Silvina Bartesagui, Gastón Garcés, Enrique Barrios, pero mucha otra gente, donde se impuso, y Fernando Tomasina, que era decano, fue también parte de esa movida, se impuso en el nuevo plan de estudios ciclos específicos de formación científica de los estudiantes de medicina, para poder leer mejor la literatura, para ser más críticos, para no erosionar la verdad científica. Lo que les puedo decir hoy, este trabajo lo pueden leer, esto continúa, crece. Ayer, de hecho, anteayer hicimos el cierre de las jornadas anuales,
una fiesta, van 600, 700 estudiantes, sus familias, se presentan pósters, se dan premios, se publican los mejores 10 trabajos en anales de la Facultad de Medicina. Hay una movida educativa muy importante a este respecto, pero solo les quiero contar una buena noticia. En este repositorio, que es repositorio de la Universidad de la República, que es el repositorio Colibrí, hoy tenemos 1.125 monografías de estudiantes de sexto año depositadas, muchos de ustedes son mentores y tutores de esto, hay 125 que se presentaron anteayer, que se agregan, o sea, vamos a tener 1.250 monografías depositadas en 12 años y más de 100 trabajos de estudiantes publicados en ANFAMED. Entonces, este es uno de los caminos notorios para mejorar el entrenamiento científico y para mejorar esa construcción de confianza en el sistema científico de salud. Entonces, simplemente, construir confianza en el público para los aportes de la ciencia, para los aportes de la medicina, no solo en una pandemia, sino en lo que son los alimentos, la ingeniería genética, el cambio climático. La presidenta hablaba de la iniciativa del Amazonas. Así que bueno, eso era todo lo que querías decirle, y como el lunes celebramos nuestros 150 años, les muestro la última diapositiva, que tiene ahí un dibujo en el techo, hecho en forma non sancta, por los estudiantes de medicina que se treparon y bueno, algún decano le vino un dolor de cabeza muy grande, pero esto ya está no más, pero para documentación histórica, la EM, lo prometido es deuda. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, académico Radi. La verdad que ahora uno da ganas de abrir una mesa de debate, ¿no? De generar un espacio para intercambiar. Pero a cambio de eso, lo que vamos a hacer es pasar a los momentos de premiación de los trabajos que ya fueron un poco anticipados en las palabras de la presidenta Boudrandi y la ministra Lustenberg. Vamos a comenzar por el Gran Premio Nacional de Medicina. El título del trabajo ganador: Fondo Nacional de Recursos, Programa de Prevención Secundaria Cardiovascular a 20 años del inicio de su implementación. Son sus autores los doctores Andrea Arbelo Echart, Marcela Bidonzoni Montes, Rosana Gamboya Irigaray, Mariana Girardo Arnábal, Carolina Majove Lagamba, Álvaro Niggemeier Bendito, Gustavo Sabana Olivera e Isabel Wald Braudakis. Colaboraron en este trabajo Soledad Calvo, Ana Zenández, Patricia Garrone, Elba Esteves, Marcelo Morales, Tania Palacio y Miriam Regueira. La institución en la que se desarrolló el trabajo fue el Fondo Nacional de Recursos. En primer término vamos a convocar al académico Washington Viñolo, miembro del tribunal que realizó la evaluación, a comentar el trabajo y presentar a los ganadores. Mientras tanto podemos aplaudir a los ganadores, ¿no? Bueno, buenas tardes. Lo primero decirles es, no teman, va a ser cortito. Es un honor para mí, en nombre del tribunal que juzgó el Gran Premio Nacional de Medicina, hacer un breve comentario sobre el fallo del tribunal. En primer lugar, el tribunal estuvo presidido por la doctora Sonia Boudrandi, fue integrado por los académicos Arcos, Radi, Barangot y asesorados desde el punto de vista estadístico por el doctor Enrique Barrios, el académico Enrique Barrios. Simplemente, para poner el trabajo en contexto, yo me anoté algunas líneas. Los pacientes con enfermedad arterial coronaria tienen riesgo muy alto de eventos cardiovasculares adversos recurrentes. Y está bien demostrado que cada recurrencia aumenta todavía más el riesgo de padecer otra. El alto riesgo vascular de estos pacientes justifica la implementación de medidas agresivas de prevención secundaria. Pero aún con la utilización de estas, la reducción de riesgo es subóptimo, con una incidencia acumulada de nuevos eventos en torno a 10 a 12% al cabo de 3 años y 15 a 20% al cabo de 5 años,
en grupos de intervención activa de ensayos clínicos aleatorizados publicados en forma reciente. Me refiero, por ejemplo, a los trabajos sobre inhibidores PCSK9, trabajos sobre icosapentetilo o algunos anticuerpos monoclonales que frenan el proceso inflamatorio. Parte de este riesgo residual probablemente dependa de factores sobre los que no actuamos o no podemos actuar. Pero otra parte depende de nuestra incapacidad de implementar en el mundo real la adopción y la adherencia a medidas de prevención de probada eficacia. En este sentido, resulta de singular importancia valorar el impacto de programas estructurados de prevención secundaria, tales como el reportado por el trabajo ganador del Gran Premio Nacional de Medicina 2025. Resumiendo, este trabajo fue un estudio observacional y analítico de cohorte histórica en una población de sujetos sometidos a procedimientos de revascularización miocárdica, percutáneo quirúrgicos, financiados por el Fondo Nacional de Recursos entre 2003 y 2022. Se comparó la mortalidad y la necesidad de nuevos procedimientos de revascularización en sujetos incluidos en un programa de prevención secundaria cardiovascular y controles que no participaron del mismo. Es de destacar que se analizaron 53.227 procedimientos, incluyendo 5.268 pacientes en el programa de prevención secundaria cardiovascular, al cabo de un seguimiento cuya mediana fue 10,2 años. El participar en el programa de prevención secundaria cardiovascular se asoció con una reducción altamente significativa de la mortalidad global, sin encontrarse una asociación significativa con la reducción de nuevos procedimientos. El trabajo premiado es, a mi juicio, relevante por múltiples motivos. Primero, enfatiza las bondades de las medidas de prevención, en este caso secundaria, de una patología de alta prevalencia como la enfermedad arterial coronaria. Segundo, confirma el impacto positivo de un programa estructurado de prevención secundaria sobre la mortalidad global. En tercer lugar, objetiva beneficios a largo plazo pocas veces reportados en la literatura pertinente. En cuarto lugar, realiza un procesamiento estadístico de los datos particularmente riguroso, como tuvo a bien señalarnos el académico Barrios, fue un punto altamente destacable en este trabajo. Por último, refleja la realidad de la población uruguaya sometidos a procedimientos de revascularización coronaria. Cito textualmente las bases especiales del Gran Premio Nacional de Medicina. El Gran Premio Nacional de Medicina es el premio más importante que se otorga en la Academia Nacional de Medicina. En consecuencia y de acuerdo a lo que establece el artículo 1.1 del Reglamento General de Premios de la Academia, debe premiar a un trabajo que constituya un aporte de especial significación a la tarea de elevar la calidad de la medicina nacional. Consideramos que el trabajo premiado satisface plenamente el objetivo planteado. Felicitamos sinceramente a los autores. Muchas gracias. Bueno, y ahora convocamos al pie del escenario, porque son un montón los que están presentes, por un lado a las doctoras y doctores, autores del trabajo, y a la presidenta de la Academia Nacional de Medicina, doctora Sonia Boudrandi, a hacer entrega del premio. Los invitamos a acompañarnos a los autores de Fondo Nacional de Recursos, Programa de Prevención Secundaria Cardiovascular, a 20 años del inicio de su implementación, Gran Premio Nacional de Medicina. Adelante, por favor. Si pueden venir un poquito más al centro. Presidenta, ¿pueden venir un poquito más al centro? ¿No? Ahí está. Algunos pueden pasar para el otro lado. Cuando terminen de saludar, nos quedamos un segundo.
para la foto ahora sí. Bueno, mientras tanto... Felicitaciones nuevamente y vamos a pasar al premio que sigue. Ah, perdón, vamos a convocar a un vocero del grupo, vocero o vocera, perdón, me estaba faltando la parte más importante. Que por favor hagan uso de la palabra. Para que se acomode. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo soy la doctora Andrea Arbelo. Me acompaña la doctora Mariana Guirao. Nosotros estamos representando al Fondo Nacional de Recursos, al Programa de Prevención Secundaria Cardiovascular y somos parte del trabajo ganador. En primer término, agradecer a la Academia Nacional de Medicina. Es un honor para nosotros este reconocimiento por la importancia del premio que ya fue destacado, pero además nos permite visibilizar esta tarea que hace 20 años que estamos llevando a cabo. También agradecer a las autoridades del Fondo Nacional de Recursos, las presentes y las pasadas, que nos dieron total libertad para este trabajo en estos 20 años. A la doctora Gamboshi, que fue la creadora, junto con el doctor Bañulo, a todos los compañeros del equipo, estoy nerviosa, perdón, a todos los compañeros del equipo, al equipo de salud, secretaría, enfermería, licenciada en nutrición, psicología, sociología, al equipo de la unidad de evaluación, que sin ellos, como ya dijeron, el rigor estadístico es fantástico, fabuloso. A informática, que nos permite tener estos datos en un registro muy completo, por eso tenemos estos números de pacientes que ustedes vieron, tan importantes. A los otros equipos que forman parte de todos los equipos del fondo, son 16 equipos que están distribuidos en todo el territorio nacional, del sector público y privado, al programa de salud renal, al programa de tabaquismo, que también forman parte de estos programas, a los pacientes, que trabajamos por y para ellos, y bueno, y destacar que este premio y el trabajo del fondo es la suma de todas las partes. Acá las personas pasan y los programas quedan y se va transmitiendo de generación en generación la motivación y el sentido de pertenencia. Rápidamente les queremos contar que el programa se inició en 2004 como una necesidad que se vio que los pacientes no controlaban, los pacientes en prevención secundaria, aquellos que habían tenido un evento coronario, no controlaban los factores de riesgo como realmente deberían hacerlo, habían reprocedimientos precozmente, y bueno, se pensó este tipo de modalidad asistencial, como siempre dice Álvaro, y para ayudar al sistema sanitario. Y esto se transformó en lo que es hoy, a 20 años, la continuación de estos programas, que en el mundo no encontramos programas que a tan largo plazo. El objetivo era muy ambicioso, tratar de disminuir la morbimortalidad por enfermedad cardiovascular en la población uruguaya, mediante el control de los factores de riesgo, mediante cambios en el estilo de vida, que las personas adaptaran cambios en el estilo de vida, énfasis en la educación y empoderar al paciente para tomar acciones para beneficiar su salud y la salud poblacional. Y esto, en definitiva, como todos sabemos, el Fondo Nacional de Recursos es un organismo financiador, reditúa en mejorar y disminuir los costos en el sistema sanitario a nivel de corto, mediano y largo plazo. Pasaron aproximadamente 8.000 pacientes por el programa. Actualmente hay en actividad 3.400, de los cuales han tenido un control en el último año. Y ya les dije, tenemos 16 equipos en funcionamiento. Y tenemos, aparte de los grandes objetivos que ya describió el doctor, también tenemos objetivos de metas terapéuticas, nosotros medimos, ya sabemos que para este tipo de pacientes las metas, objetivos terapéuticas para clínicas y clínicas son diferentes a la población general, tenemos excelentes resultados en comparación con el resto de las evaluaciones internacionales, y bueno, y esperamos que este premio, repito, estamos muy agradecidos,
nos sirva para que este programa tenga difusión a nivel nacional y alcancemos a la gran mayoría de la población de pacientes en prevención secundaria. Muchas gracias, lo dejo con Mariana. Bueno, no, muchas gracias. En realidad, no, casi todo lo que yo tenía para decir ya está spoileado entre la presentación del profesor Viñolo, la ministra y Andrea, por suerte. Sin lugar a dudas, el rol del Fondo Nacional de Recursos en el sistema es fundamental, y en estas áreas tiene una visión que va más allá de los aspectos sustanciales para los cuales fue creado y que han demostrado tener una repercusión importante en la salud de la gente, como decía hoy la ministra, en cuidar y dar continuidad a los cuidados. Y quería destacar que la evaluación está pensada desde el inicio y creemos que es fundamental en los sistemas de salud para poder justamente hacer políticas y para poder ajustar las conductas que hacemos los médicos clínicos también respecto a los pacientes en el mejor sentido. Y debemos decir que en realidad tratamos de hacer la evaluación en forma continua, en forma completa y con y sin lugar a dudas tenemos un apoyo estadístico muy, muy bueno, con los mejores profesionales con los que se podría contar, que dan lugar a poder tener evidencia muy fuerte como es en este caso. Así que creemos que los programas son un plus y este apoyo de la evaluación también. Y sin lugar a dudas los equipos de trabajo y el apoyo de las autoridades han sido sustanciales para poder darle continuidad a los programas y a la evaluación de los mismos y para poder mostrar también las cosas entonces que se hacen. Y sin lugar a dudas estuvo muy buena la conferencia de radio, además de cómo impacta de alguna manera esto del conocimiento científico y la difusión del mismo, por lo cual claramente tenemos que seguir trabajando en ese sentido. Así que, bueno, muchas gracias a todos y nos despedimos. Bueno, nosotros agradecemos mucho el reconocimiento de los premios. En cuanto al premio económico, lo vamos a donar, es una política institucional, a la Academia Nacional de Medicina, que estamos seguros que le van a dar el mejor uso posible. Ya, así que bueno, muchas gracias. Bueno, esto sí que estaba fuera de programa, claramente, pero en este momento están haciendo la donación entonces del premio hacia la Academia Nacional de Medicina. Presidenta Sonia Boudrandi. Bueno, en realidad esto es inusual, digo, que el premiado done inmediatamente su premio a la institución que se otorga. Pero ellos ya han pensado en cuál es el destino que se le debe de dar a esta donación, y es la compra del cardiodesfibrilador que hace tiempo veníamos solicitando tener en la academia, que está vencido hace 2 o 3 años. Así que muchas gracias. Seguidamente vamos a presentar al Premio Ministerio de Salud Pública. El título del trabajo es Gradiente Social de la Mortalidad en Montevideo 2015-2022, un análisis socioterritorial con énfasis en la salud cardiovascular. Los autores del trabajo son el doctor Alejandro Cuesta, la doctora Laura Garré, el sociólogo Franco González Mora, el doctor Víctor Dayan, la doctora Gabriela Fajardo y el auxiliar estadístico Matías Muñoz. Colaboradores de este trabajo, la doctora Lucía Florio, el doctor Rafael Milá y la doctora Mariana Paredes. La institución es la Comisión Honoraria de la Salud Cardiovascular. Vamos a convocar al académico Fernando Tomasina, quien fue miembro del tribunal que hizo la evaluación. Bien, es un honor estar en esta instancia representando
a la Academia Nacional de Medicina y a la comisión que participó en la evaluación de este excelente trabajo interdisciplinario con enfoque en medicina social, que junto con Enrique Barrios, el académico Enrique Barrios, la doctora Sonia Burgrandi y quien les habla, pudimos apreciar el valor de este trabajo, un trabajo que está centrado en aquello que decimos habitualmente, que la salud es un producto social, dialéctico entre lo biológico y lo social. Este trabajo justamente aborda las inequidades en salud y los resultados en inequidades en salud. La señora ministra me ahorró mucho de lo que iba a decir. Comparto plenamente las expresiones sobre este trabajo. Creo que es justamente un trabajo justamente adecuado para el Premio de Salud Pública, porque enfoca con informe, con solidez de información, un tema tan crítico como es las inequidades en la vida, a lo largo de la vida, a lo largo del trayecto vital, a través de un indicador que es la mortalidad, y la mortalidad trabajada estandarizadamente, cosa que nos permite comparar adecuadamente las asimetrías que existen a nivel social. Y esto nos obliga a generar políticas, obviamente es información para la política en salud. Esto no tiene mucho más diferencia de aquello que el médico alemán en el siglo XIX, Rudolf Virchow, decía la importancia del compromiso de la salud con relación a la política. La necesidad para alcanzar los objetivos de la medicina es necesario involucrarse plenamente en la política de un país. Y estos datos nos deben llamar a la reflexión. La información que han procesado y que han trabajado, que abarca 2015-2022, triangula con distintas bases de datos, algo importante. Muchas veces tenemos fragmentada la información, hay una integración de la información de estadísticas vitales, información proveniente del sistema de MIDES sobre aspectos sociales y información vinculada al espacio geográfico, georreferencial. Es interesante además cómo de esa triangulación de información a partir de estas fuentes de datos nos permite observar comportamientos diferentes, resultados, más bien que comportamientos, resultados diferentes en los distintos sectores de nuestro Montevideo. Los investigadores organizan Montevideo o distribuyen Montevideo en 3 zonas y vinculadas a la condición social y relacionan las tasas de mortalidad y las estandarizadas por cada uno de los sectores de Montevideo. Y nos encontramos con una asimetría en ese sentido, mayor mortalidad, tasa de mortalidad, gradiente de mortalidad, entre la zona más pobre, que en el trabajo aparece como el sector 1, comparado con las zonas con menos condición de pobreza, que es la zona 3, y esas asimetrías se ven claramente en mortalidad en general, pero hacen énfasis en los aspectos cardiovasculares. Yo creo que el trabajo resume entonces con evidencia científica, ya escuchamos la importancia de la evidencia científica y la confianza que expresaba el profesor Radi en su conferencia. Creo que nos da evidencia para trabajar en políticas integrales, focalizadas en las condiciones de vida de los sectores
más carenciados y la necesidad de alcanzar con políticas de Estado que de alguna manera disminuyan estas brechas que se tiene al vivir en determinadas condiciones. Así que felicitamos realmente a los autores, son todos integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular, por eso también el trabajo tiene un énfasis en la patología cardiovascular, que es prevalente además como causa de mortalidad en general, y genera de alguna manera nuevos desafíos, porque esto es georreferenciado en Montevideo y supongo y entiendo que los autores deben estar pensando en el resto del país. Así que felicitaciones y es un honor tener la posibilidad de haber presentado este premio y haber participado de la comisión asesora. Gracias. Vamos convocando entonces a la ministra de Salud Pública, doctora Cristina Lustenberg, a entregar el premio Ministerio de Salud Pública a autores y colaboradores del trabajo Gradiente Social de la Mortalidad de Montevideo 2015-2022, un análisis socioterritorial con énfasis en la salud cardiovascular. Si quieren ya ir adelantándose. Convocamos entonces a representantes del grupo de responsables de la autoría de este trabajo premiado a hablar sobre esto. Bueno, muchísimas gracias. Más que un representante científico, soy un representante claramente institucional. Desde hace un tiempo, con el doctor Víctor Dayan, miramos en la Comisión Honoraria para Salud Cardiovascular y usando cada vez un término de la estadística, veíamos ahí una minería, o sea, un lugar donde hacer minas y trabajar en esa enorme cantidad de datos y sobre todo parándonos en el enorme, en términos no cuantitativos sino cualitativos, equipo técnico con el que contamos. Allí están Franco y Matías, que indudablemente son el músculo de esto que se produjo y de otros trabajos que venimos con suerte este año, han sido premiados también. Nos parece importantísimo el hecho de que se haya reconocido en los dos premios a instituciones públicas. Se ve que lo público tiene mucho para dar en Uruguay y bueno, y es grato que así sea y se encuentre gente dedicada a ello y con vocación de sacar lo mejor de esas instituciones. La de arena de esto, como decían los españoles, la de cal y la de arena, es que vinimos a poner números a algo que en la cultura popular eventualmente todos tenemos, ¿verdad? Poner números a que provenir de un área de mayor pobreza aumenta nuestro riesgo de muerte, de morir más jóvenes, de morir de determinadas causas y de morir hasta de determinada manera. Y eso es un mensaje fuertísimo, pienso yo, para el Sistema Nacional Integrado de Salud, que justamente tiene como uno de sus ejes ahondar en la equidad. Un mensaje y un insumo
porque si apuntamos a la equidad, justamente lo que tendríamos que buscar es dar según las necesidades, y pensamos que sí en este trabajo aportamos a mostrar en dónde y de qué tipo de necesidades se puede necesitar para avanzar en ese espíritu que estoy seguro que todos los que nos desempeñamos en el ámbito de la salud tenemos. Entonces, no tengo más que agradecer a todo el equipo que conducimos y del cual estamos aprendiendo todos los días, nosotros desde nuestra visión más clínica, ellos desde el conocimiento muy fino y que hoy reconocía metodológico y estadístico, y a ustedes por mirarnos, a la Comisión Nacional para Salud Cardiovascular, y reconocer que tenemos un montón para darle al país. Muchas gracias. Las felicitaciones nuevamente para los dos trabajos ganadores de los grandes premios de esta jornada, y para cerrar vamos a convocar nuevamente a la presidenta de la Academia Nacional de Medicina, doctora Sonia Boudrandi, quien, dicho sea de paso, tal vez sea la penúltima actividad como presidenta, ya que cumpliendo su ciclo el año próximo dejará lugar a quien ya ha sido electo, el académico Óscar Novoa. Bueno, muchas gracias en primer lugar a toda la concurrencia que se ha convocado para celebrar esta reunión final de la actividad de la Academia, y felicitar al doctor Radi por la conferencia, que estuvo muy interesante y que realmente los médicos tenemos que construir confianza en la población, y que esa confianza muchas veces se logra con la comunicación. Es fundamental en nuestra profesión el poder comunicar adecuadamente, no solamente las buenas noticias, sino también saber comunicar las malas noticias. Por otro lado, felicitar a los trabajos ganadores, y sobre todo felicitar a los equipos de trabajo por la metodología que han empleado y por poner en evidencia y poner en números cosas que uno siempre supone de la sociedad en la cual vivimos, y que realmente han logrado documentarlo muy bien, y que indudablemente que estos son insumos que a las autoridades sanitarias les va a venir muy bien en la reprogramación del Sistema Nacional Integrado de Salud. Así que muchas gracias por todo el esfuerzo que han hecho, y bueno, nuevamente agradecer lo insólito de la donación del Fondo Nacional de Recursos, que ya viene con destino. Ministra. No. Por ley, yo soy la presidenta del fondo, entonces les voy a decir una cosa. La generosidad del equipo del fondo es agradecida, doctora, pero por ley el Fondo Nacional de Recursos no puede recibir nada que no esté previsto en la ley de recursos económicos, lo cual sí es muy bueno el gesto de que lo donen a la Academia. Quiero aclarar, porque a veces esas cosas, si algo tiene el Uruguay en el fondo, es la cristalinidad. Entonces, como presidenta del fondo, les digo que muy generosa con la donación a la Academia, el uso que ya le van a dar, pero es algo que lo prevé la ley. Así que, presidenta, es eso también. Bueno, parte muy válida la aclaración, y decir además que el cardiodesfibrilador no solamente lo necesitamos en la Academia Nacional de Medicina, sino también en todo el edificio de la lucha antituberculosa. Así que muchas gracias a todos, y continuaremos con estas tareas, y el año que viene nos reencontraremos nuevamente
otras evaluaciones y con otros actos. Muchas gracias. Cerramos así este evento de fin de año de la Academia Nacional de Medicina, agradeciéndoles una vez más su presencia y convocándolos luego de unas felices fiestas y un mejor comienzo de año a seguir trabajando. Buenas noches.